Sean todos bienvenidos a la tercera parte de la serie Viendo Películas de mi watchlist de Letterboxd. Espero que disfruten la reseña y quizás puedan anotar algunas recomendaciones. All the Right Moves, de 1983, de Michael Chapman. Un adolescente interpretado por Tom Cruise vive en una crisis por el futuro de su vida y quiere dejar la pequeña ciudad donde vive, y la única forma es obtener una beca deportiva en alguna universidad. Una película que realmente me sorprendió cómo muestra la realidad de muchas ciudades de los Estados Unidos afectadas por la pobreza, cómo se echan empleados y la única forma de prosperar que tienen los alumnos de clase baja o media de ciudades pequeñas es prosperar siendo buenos en los deportes. Una cruda realidad sobre el sistema universitario de los Estados Unidos. Una película que muestra la realidad de los estudiantes y los contextos socioeconómicos en los cuales viven. Algo que me pareció muy interesante es cómo a partir de las amistades del personaje principal se construyen futuros posibles para nuestro protagonista. La pareja que sufre un embarazo adolescente, el que por necesidad sale a robar, etc. Lo único que no me terminó de convencer es el final, un poco más americanista de lo que se venía construyendo en la película. Pero no es algo de lo cual me pueda quejar mucho porque es una película muy clásica. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 7 sobre 10. The Firm, del año 1993, de Sidney Pollack. Mitch McDire es un joven y brillante abogado recién salido de Harvard que se deja seducir por las promesas y regalos de un prestigioso bufete de abogados de Memphis. Sin embargo, muy pronto tendrá razones para empezar a sospechar que algo extraño está sucediendo en la poderosa empresa. Un gran thriller legal con un reparto coral realmente increíble. Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Ed Harris y podría seguir nombrando, pero no viene al caso. Me gusta cómo la película es obviamente algo muy sectaria y sobre el comportamiento ideal de las personas en entornos sociales de alto nivel. Cómo estas instituciones te moldean y controlan mediante la manipulación psicológica y cómo nuestro protagonista deberá encontrar la forma de escapar sin consecuencias. Para ello tendrá que valerse de toda su astucia, inteligencia y rodearse de un grupo de personas en las que confía. Realmente una muy buena película donde mantener la ética personal ya es una victoria en este mundo. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 8 sobre 10. Without Limits, del año 1998, de Robert Towne. Película basada en la vida de Steve Prefontaine, una de las estrellas del atletismo más importantes que tuvo la historia de los Estados Unidos y quien representó al país en los Juegos Olímpicos de 1972. Una película biográfica bastante clásica en narrativa y estructura. Desconozco la vida de Prefontaine, así que no podría asegurar la veracidad o no de los hechos. Sabía quién era porque me gustan los deportes, pero el atletismo no es uno de los deportes que siga particularmente. Sé que un año antes, en 1997, se hizo otra película sobre este atleta con Jared Leto llevando el papel protagónico. No sé qué tal estará esa película, nunca la vi, quizás le eche un vistazo. Con respecto a esta película, me pareció interesante y una película que tiene un particular interés en el desgaste físico que expresan los corredores. Towne retrata los gestos de las facciones de una forma muy particular. Le da una potencia visual bastante llamativa, como los personajes se esfuerzan en sus acciones. Fuera de ello, siento que es una película que no me deja algo más en este momento para pensar. Igual la verdad es que me gustó. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 7 sobre 10. The Way of the Gun, del año 2000, de Christopher McQuarrie. Dos ladrones de poca monta secuestran a una mujer embarazada de la cual planean pedir el rescate. En la historia vemos tanto el lado de los ladrones como el de las personas que quieren pagar el rescate y los problemas que hay dentro de esos grupos. Esta película es el debut cinematográfico de McQuarrie, quien luego dirigiría a partir de la quinta entrega en la saga de Misión Imposible. McQuarrie es originalmente guionista. De hecho, uno de sus primeros grandes trabajos es el guión de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, Sospechosos Habituales. Acá hay muchas cosas buenas y muchas cosas flojas. Entre las buenas está la dirección bastante soberbia que tiene McQuarrie. Los encuadres y las composiciones que emplea el director me parecen muy limpias y prolijas, y además con unas secuencias de acción realmente remarcables, sobre todo la última. Con respecto a las negativas, siento que peca un poco de ser bastante canchera, mucho sobre diálogo en los personajes pero muchos giros de trama. Siento que quizás debió ser una película mucho más pequeña pero redonda y la terminan revesando un poco, me parece, injustificadamente. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 6 sobre 10. The Otters, del año 2001, de Alejandro Amenábar.
una mujer empieza a vivir sucesos extraños en su apartada mansión que aparentemente están relacionados con fantasmas. Tercera película del director español, su primera película en los Estados Unidos. Anteriormente había dirigido Tesis del año 1996, que me parece una obra maestra, y Abrí los ojos, que me parece una película correcta, pero que tengo varias objeciones con la misma. Los Otros me parece un punto medio. Le valoro que a pesar de ser su primera película en los Estados Unidos y siendo protagonizada por una actriz de primer nivel como es Nicole Kidman, es una película que tiene muchas reminiscencias a sus dos otras obras anteriores. Tiene una historia muy parecida a la de Abre tus ojos, sobre un personaje principal no sabiendo o no pudiendo aceptar su realidad, y sobre la película descubrirá cuál es. Por su parte, sobre Tesis, sigue releyendo al cine y su rol en general. En Tesis era más sobre el vínculo de las imágenes de alto contenido violento y los espectadores. Acá es una relectura más dentro del propio cine. Se relee al género de terror, una nueva perspectiva. Una película que me parece muy pero muy completa. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 9 sobre 10. Narc, del año 2001, de Joe Carnahan. Dos policías investigan las extrañas circunstancias de la muerte de un oficial infiltrado en el bajo mundo de las drogas. Un thriller realmente bien construido, tiene todo lo que este tipo de películas piden. Una historia que va teniendo giros de trama que en realidad no son tales, sino que son diferentes versiones del mismo suceso. Y acá pasa algo que me parece muy interesante. La película me parece inteligente con ese final. Siento que no termina de posicionarse por una de las historias e incluso invita al espectador a especular sobre la decisión que va a tomar nuestro protagonista. Hay aspectos que no me gustaron, como por ejemplo son algunas secuencias de montaje, sobre todo ese inicio tan caótico, o algunas que otras, sobre todo en momentos que se me hicieron algo flojos. En cuanto a la dirección, me parece que tiene buenos momentos e ideas, y otras, como digo, cuestionables. Sin embargo, me parece que tiene un buen ambiente a su lado, por ejemplo, en medio oscuro y depresivo que tiene la película, que va bien a tono con los personajes y las caracterizaciones de los mismos. Si le tuviera que poner un puntaje a la película, yo calculo que sería un 8 sobre 10. Shattered Glass, del año 2003, de Billy Ray. Stephen Glass es un periodista súper prestigioso y reconocido por las historias que cuenta, pero sus colegas empiezan a sospechar que muchas de sus historias podrían ser inventadas. Una película realmente interesante y entretenida que lentamente va descubriendo a nuestro protagonista y lo fracturado que está mentalmente, pero a la vez la capacidad de labia y poder de convencimiento que tiene. Si no le crees a él, para los demás sos un envidioso. A ese nivel de manipulación y control llega. Realmente es muy bueno cómo nosotros caemos también en su poder. Pero la película lentamente se va distanciando y termina con un personaje principal ridiculizado al máximo. Lo que sucede cuando le descubres el truco a esta clase de personas. Es una película interesante de pensar desde ese lado. Fuera de ello, me parece una película bastante normal en el resto de los aspectos. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 6 sobre 10. Suspect Zero, del año 2004, de Elías Merige. Un agente es llamado para investigar una cadena de asesinatos sin relación aparente que están teniendo lugar en la ciudad. La verdad es una película que creo que describirte lo que pasa y narrarte los momentos que suceden es mucho más interesante que ver la película. Tiene un estilo muy oscuro y sombrío con un inicio que realmente me parece bestial. No soy mucho de hablar de las actuaciones, pero lo que hace Ben Kingsley en ese inicio es de una frialdad apabullante. Gran actuación. Luego creo que tiene buenas ideas pero mal ejecutadas o no del todo pulidas, por así decirlo. Cosas, por ejemplo, como el trasfondo del personaje principal y la relación con su coprotagonista que no terminan de quedar claras. En resumidas cuentas, me parece una película muy interesante en cuanto a ideas y a una potencia visual en las imágenes interesante, pero que en su ejecución queda a deber un poco. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 6 sobre 10. Elizabethtown, del año 2005, de Cameron Crowe. Un hombre a punto de desvivirse recibe la noticia de que su padre falleció, por lo que emprende un viaje al pueblo natal de él para despedirlo. Ahí se encontrará con gente que le dará una nueva perspectiva y forma de ver la vida, entre ellos una chica con la cual tendrá un vínculo especial. Una película que tiene lindos momentos. Cameron Crowe construye un pueblo pequeño donde suceden lindos sucesos y de una calidez enorme. Personajes pintorescos y situaciones que harán sentir a nuestro protagonista la belleza del mundo y alejarlo un poco de ese ambiente más empresarial donde había estado acostumbrado a vivir. En relación a eso, me parece una película interesante.
Luego siento que se pierde un poco entre la trama de la unión familiar y la trama romántica. En vez de complementarse, siento que se chocan un poco entre ellas. Me hubiera gustado que se centre en una, pero igual es una linda película. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 6 sobre 10. No Reservations, del año 2007, de Scott Hicks. Luego del fallecimiento de su hermana, una prestigiosa chef debe hacerse cargo de su sobrina e intentarán construir una relación. Mientras sucede eso, su vida se ve envuelta en un encuentro con un cocinero en su trabajo. La típica película de una persona autoritaria, ordenada y organizada que verá su vida cambiar por la aparición de personas que le darán una nueva perspectiva. Un drama romántico con lindos momentos y grandes personajes. Historias que siempre pueden complicarse porque los personajes deben equivocarse, cometer errores, decir cosas hirientes, pero que sepamos que en el fondo son buenas personas y no nos parezcan odiosas. Eso siento que lo hace muy bien. Los personajes realmente me parecen bastante bonitos. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 7 sobre 10. Season of the Witch, del año 2011, de Dominic Sena. Dos caballeros deben escoltar a una mujer hasta un lugar para que sea juzgada por brujería durante la peste negra en Europa durante la Edad Media. Una película que me hizo acordar mucho a Sorcerer o Carga Maldita de 1977 de William Friedkin, sobre todo por ese gran momento del puente. Pero no solo por eso, siento que además es una película que relee mucho a esa otra cinta. En aquella película, las personas que tenían un prontuario negativo aceptan la carga de llevar explosivos en un camión. Acá, personas con algo para demostrar en la vida o redimirse de errores del pasado llevan a una joven y deberán salvarla. Un buen ejemplo de cómo adaptar una historia a otro tiempo y que siga funcionando. Tiene un gran tercer acto y una pelea final que me gustó bastante. La dirección es algo que siento que me queda a deber, pero bueno, si le tuviera que poner un puntaje sería un 7 sobre 10. This Man's War, del año 2012, de MCG. Dos espías de la CIA se enamoran de la misma mujer y comienzan una lucha entre ellos para ver quién se queda con su amor. Una película divertida desde el punto de vista de ver cómo estos dos agentes usan recursos de la agencia de inteligencia para descubrir detalles de la vida privada de ella. Eso sí me pareció algo realmente gracioso. Fuera de eso, me pareció una película bastante olvidable en los demás aspectos. Siento que tiene muchas subtramas que sirven poco o nada para la historia, como la del ex de ella, la familia de ambos espías y eso. Sirven para uno o dos chistes nada más. Sí me gusta que se inviertan los roles de expectativa de personajes. Si vemos a Chris Pine y Tom Hardy, pensamos que el galán, un poco más mujeriego, que vive de fiesta y con un poco más de libertinaje, es el personaje Hardy, y el de corazón sensible y un poco más formal es Chris Pine, pero se invierten los roles. Eso sí me gustó bastante, pero fuera del resto la verdad es que me parece una película bastante olvidable. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 4 sobre 10. Medianeras, del año 2011, de Gustavo Tareto. Martín y Martina viven en edificios cercanos de Buenos Aires. Orbitan los mismos espacios, pero nunca se encuentran. Tienen vidas llenas de amores y encuentros frustrados. A lo largo de la película iremos viendo cómo ellos lentamente se irán cruzando cada vez más. Una película que homenajea mucho al cine de Woody Allen y particularmente en tres aspectos. El primero en hacer a la película parte importante de la construcción de la identidad de los personajes y la propia película. En segundo lugar, el humor que parte de la observación crítica de la realidad, combinada con personajes neuróticos que desembocan en situaciones muy hilarantes por las contradicciones internas que se generan allí. Un gran momento y escena en particular de esto es la escena en la que aparece el personaje de Jorge Lanata. Finalmente, y en tercer lugar, todo desemboca en una historia romántica de personajes que se encuentran entre medio de tantas personas. Hermosa película. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 8 sobre 10. You'll Never Get Rich, del año 1941, de Sidney Lanfield. Un director tiene que cambiar sus planes cuando su bailarín es reclutado para la Segunda Guerra Mundial, la primera de las dos películas de la dupla Fred Astaire y Rita Hayworth. En esta serie hablaremos de ambas películas. Esta, para comenzar, es una película más de reclutamiento y que se enfoca en la época de Estados Unidos entrando en la Segunda Guerra Mundial.
Una comedia absurda bastante divertida y que tiene una simpática historia de romance entre nuestros protagonistas. Los bailes se me hacen realmente hipnotizantes y desprenden una química bastante buena entre ellos. Fuera de eso, me parece que es una película un poco bastante ridícula y que tiene muchas subtramas o momentos desaprovechados realmente. Si le tuviera que poner en general un puntaje, yo calculo que sería un 7 sobre 10. You Were Never Lovelier, del año 1942, de William A. Sater. Un bailarín queda abandonado en Buenos Aires y se dedica a cortejar a la hija del dueño del hotel donde se aloja, pero el plan sale mal y acaba enamorándose de ella de verdad. Segunda y última película de la dupla Astaire y Hayward y mi favorita de las dos. Una película mucho más bien desarrollada y encaminada, con unos bailes mucho más divertidos y que me parece que están más justificados narrativamente que los de la película anterior. Una química romántica entre Astaire y Hayward espectacular y con un elenco de secundarios súper divertidos y atractivos. En cuanto a la dirección, me parece que da un salto de calidad con respecto al anterior y que entiende mejor qué estilo darle a cada baile para que sean único. Si le tuviera que poner un puntaje a esta película, yo calculo que sería un 8 sobre 10. Hard Rain, del año 1998, de Michael Salomon. Un guardia de un camión blindado debe proteger unos 3 millones de dólares de una banda de delincuentes mientras ocurre una gran inundación en una ciudad. Una combinación de películas entre thriller, acción y películas de catástrofe. Una película que, como creo que se intentó durante la década de los 90, hizo una película de western pero adaptándola a la ciudad, y en este caso combinando el tópico desastre natural. Tienen los elementos típicos de las películas de western. Un pueblo de personajes reducidos, un sheriff, una banda de rufianes, un personaje que por las circunstancias de la situación se terminará convirtiendo en un héroe. Me parece una película muy divertida con situaciones y momentos muy hilarantes y de mucha tensión. Una película en todo sentido, película espectáculo que se pasa un grato momento viéndola. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 8 sobre 10. When We First Meet, del año 2018, de Ari Sandel. Noah conoce a Avery en una fiesta de Halloween y se enamora de ella, pero solo se hacen amigos. 3 años después, ella está comprometida con otra persona. Noah usa una máquina del tiempo para regresar e intentar arreglar las cosas. Una película de viajes temporales y de creer que en otras realidades, y si haces lo que deberías haber hecho, hoy estarías mejor. Una película que para mí tiene varios problemas. Uno de ellos es que siento que Adam Levine no me termina de convencer con el personaje. Siento que quizás no es un rol para él, pero bueno, eso es subjetivo. Un problema que yo de verdad siento importante en la película es que no hay un solo momento donde el personaje principal, o sea el de Levine, no aparezca en pantalla. Todo el peso de la trama recae en él, y no me parece un personaje que pueda sostenerlo todo el tiempo en pantalla. Hubiera estado bueno que en algunos momentos veamos otros personajes y un poco sus vidas o cómo cambian ellos con el pasar de las líneas temporales, ¿no? Tiene personajes, algunos interesantes, que quizás siento que quizás merezcan más participación, como por ejemplo su mejor amigo. En fin, me parece una película que tiene algunos problemas. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 5 sobre 10. Dead Man on Campus, del año 1998, de Alan Cohn. Dos compañeros de cuarto en la universidad deben buscar a un compañero que tenga ganas de desuscribirse de la vida, lo digo así porque en estas plataformas son sensibles, la verdad, para poder pasar con 10 todas las asignaturas y no perder el año escolar. Una comedia espectacular y que para mí tiene algo que siempre le pido a las comedias de humor negro y desatadas. Nadie aprende o debe aprender nada. Estoy cansado de esas películas de humor desacatado o un poco más polémicas donde intentan dar lecciones de moral o dejar una buena enseñanza al final. No tengo problemas con las películas de comedia romántica o comedia con toques de drama y esas situaciones, pero en las comedias absurdas prefiero que sigan siendo absurdas y se resuelvan bajo esa lógica. Acá pasa eso, espectacular. Todas las situaciones que ocurren son hilarantes y súper cómicas, con personajes que estiran a más no poder los momentos. Me encantó. Creo que la veré más veces y le encontraré más detalles, porque esa es la belleza en las comedias. Si le tuviera que poner un puntaje, sería un 9 sobre 10. For Love or Money, del año 1993, de Barry Sonfield. Un hombre que sueña con abrir su propia cadena de hoteles tiene que acompañar al amante de un inversionista para asegurar su futuro. Una gran película de comedia y romance que para mí tiene varias reminiscencias a una de mis películas favoritas de todos los tiempos,
The Apartment o El Apartamento de 1960 de Billy Wilder. Una película mucho más burda que aquella otra en cuanto a las ideas que postula, partiendo no desde el propio título de la película. Nuestro personaje deberá elegir entre el amor o el dinero. Una película que llevará a nuestro personaje a sus límites morales y a qué estará dispuesto a arrastrarse por su sueño. Tiene personajes secundarios realmente muy divertidos y simpáticos, como el Botones, al cliente del hotel que ayuda o la que vende diarios. Me gusta mucho la dupla de Michael Fox y Gabriel Anwar. Me parece que hacen una dupla muy linda y como con el pasar de los momentos se van apreciando cada vez más, aunque cuando se conocen ya tienen una historia previa. En conclusión, si le tuviera que poner un puntaje sería un 8 sobre 10. Ask the Dust, del año 2006, de Robert Town. La historia sigue a Arturo Bandini, un escritor frustrado de Los Ángeles en los años 30 que se enamora de Camila, una mesera mexicana. Una película que es un drama romántico, bastante clásico en cuanto a un personaje bastante deprimido y que no encuentra su rumbo en el mundo, y eso hace que sea bastante reacio a todo lo que se encuentra. Ahí encuentra el amor un poco violento y con bastantes idas y vueltas. A pesar de todo se quieren y desarrollan un amor complejo con bastantes matices. Me gustó la ambientación que tiene la película, siento que está muy bien caracterizado Los Ángeles de esa época, los looks, los estilos de los personajes, las personalidades, etc. Está muy bien caracterizado en ese aspecto. Fuera de todo lo comentado, me parece una película que no termina de encontrar su rumbo y tiene varios momentos desconexos de la historia y que algunas subtramas no terminan de cerrarse de la manera prolija y a veces parece o se siente bastante como si fueran capítulos de un libro, que obviamente la película está basada en un libro, pero eso no se debería sentir en una película, o al menos en una película de este estilo. Si le tuviera que poner un puntaje sería un 6 sobre 10. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Sin nada más que decirles, y mientras me despido estarán viendo cómo quedó el top 20 de las películas vistas en el día de hoy. La verdad, un buen resultado, hubo una cantidad de películas que nos hemos visto en el día de hoy. Nos vemos en la parte 4.